Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos de vuelta aquí para seguir con nuestra serie de los jueves, una serie que comenzamos el jueves pasado, que lleva por título Alegría en las aflicciones, y como comentaba la semana pasada, suena loco, hermanos, así, ¿verdad? Este tema de la carta a los filipenses, pero es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y vamos a aprender lo que dice en esta serie, y cuál era el secreto de Pablo, por decirlo así, llamarlo de esa manera, para gozarse en medio de sus circunstancias. ¿Por qué no oramos, hermanos, y le entregamos al Señor este tiempo? Incline su rostro, por favor. Si está con su esposa, con su familia, tómense de las manos. Vamos a orar y entréguele al Señor su corazón, su mente, todo su corazón, para que Él pueda obrar y trabajar en esta noche en su vida. Señor, te damos gracias. Padre, gracias por tu palabra, Señor, esta palabra que nos estás dando en este tiempo. Gracias por esta serie, Señor, que iniciamos el jueves pasado, y te pedimos, Señor, que tú nos guíes, tú seas el que nos enseñes, Señor, lo que debemos de compartir en este lugar, Padre, porque la palabra viene de ti, Señor. Tú eres el que enseñas, es tu Espíritu Santo, es el que nos redarguye, nos instruye, nos guía. Señor, te entregamos en esta noche nuestro corazón, nuestra mente. Señor, mi Dios, que la palabra hoy caiga en tierra buena. Que la palabra, Señor, sea sembrada en los corazones, que den fruto para ti, mi Dios, al 100%. Señor, te pedimos que estés sobrando nuestros corazones, en nuestra vida. Tú eres el que conoces todas nuestras necesidades. Solo tú conoces nuestro corazón, Señor. Solo tú conoces, mi Dios, lo que necesitamos. Y estos son tiempos, Señor, donde hay muchas preocupaciones, muchas aflicciones, hay enfermedades. Señor, mi Dios, pedimos que tú, Señor, nos estés enseñando cómo afrontar estos tiempos conforme a tu voluntad. Te alabamos, te bendecimos en esta noche, y que toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya por favor conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 10. El nombre del tema de esta noche es el gozo de estar en Cristo. El gozo de estar en Cristo. Estar en Cristo es lo que produce gozo a nuestro corazón, a nuestra alma. Dice Filipenses 1:10, yo tengo aquí la traducción en lenguaje actual. Dice, para que sepan cómo elegir lo mejor. Así cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. Eso escribía Pablo a la iglesia de Filipos, y es parte de una oración que estaba haciendo Pablo por ellos. Y esa oración también, vamos a hablar también de la oración de Pablo tal vez en la semana que viene. Y en medio de esa oración Pablo decía en el versículo 9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo oraba por ellos, que el amor de ellos crezca, pero no solo un amor sentimental, sino un amor producto del conocimiento, producto del entendimiento, del discernimiento. Y seguía diciéndoles entonces que él quería que crezcan en eso, para que sepan cómo elegir lo mejor. Vimos que Pablo
en la semana pasada, su vida evangelística estuvo llena de dificultades, naufragios, persecuciones, le apedrearon, estuvo a punto de morir, era perseguido por los judíos, era perseguido por los gentiles, naufragó, no sé si ya lo dije. La vida de Pablo estaba llena de dificultades, su vida evangelística. Pero aún en medio de sus persecuciones y peligros y prisiones, él entonaba himnos al Señor. Él le adoraba al Señor con cánticos. Y anima aquí a la iglesia de los filipenses a que hagan lo mismo. Les escribe el capítulo 4, versículo 4 de la carta a los filipenses, le dice: regocijaos en el Señor siempre. Y él lo dice con autoridad porque era lo que él estaba viviendo. Y otra vez dice regocijaos. O sea, el Señor en su palabra, a través de esta carta del apóstol Pablo, nos enseña cómo enfrentar nuestras dificultades, cómo enfrentar nuestras crisis, cómo enfrentar este tiempo que estamos viviendo. Y vamos a descubrir entonces cuál era el secreto, por llamarlo así, o el motivo del gozo de Pablo, o los motivos del gozo de Pablo. Y sin muchos rodeos, en primer lugar, vamos a ver que el motivo del gozo de Pablo es que él había descubierto lo que realmente importa en esta vida, a Jesucristo. Él descubrió a Jesucristo. Y cuando digo descubrió a Jesucristo, no estoy hablando de, él le entregó su corazón, se convirtió en cristiano. No. Estoy hablando de que él descubrió y descubre cada día a Cristo. Cada vez Cristo va cobrando mayor valor y mayor importancia para él en su vida. Eso es lo que sucedía con el apóstol Pablo. Por eso dice aquí que él oraba para que sepan cómo elegir lo mejor, en el versículo 10 del capítulo 1. Cuando Pablo dice saber distinguir lo que es mejor, no se trata de saber distinguir solo entre lo bueno y lo malo, porque a veces pensamos, lo mejor es lo bueno, ¿verdad? Yo sé diferenciar entre lo bueno y lo malo. No es eso lo que Pablo está diciendo, sino al decir saber distinguir qué es mejor, está hablando no solo de saber distinguir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo que es verdaderamente excelente. A eso se refiere Pablo en esta carta. Y eso dice Pablo que debemos hacer. Su oración era para que la iglesia de los filipenses pueda hacer eso cada día constantemente y crezcan en eso, para que sepan elegir lo más excelente cada día, en cada circunstancia, en cada momento de sus vidas. Y eso es lo que necesitamos nosotros también hacer. Necesitamos saber elegir lo más excelente en cada circunstancia, en cada momento de nuestra vida. Eso quiere decir entonces, hermanos, que ante cualquier cosa que sea buena en esta vida, porque hay muchas cosas buenas en esta vida, ¿sí o no? La familia, su matrimonio, el matrimonio tal vez para algunos sean los bienes, sí, son también cosas buenas. Y todo proviene de Dios, ¿verdad? Entonces, delante de cualquier cosa que sea buena en esta vida, siempre hay algo más excelente y es Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y fíjese
en el capítulo 3 de Filipenses que Pablo realmente descubrió lo que tiene mayor valor y dice, Filipenses 3, versículo 7 y versículo 8, vaya conmigo por favor, vamos a leer juntos. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, pero cuantas cosas para mí tenían valor, tenían gran valor, a eso se refiere, pero cuantas cosas para mí eran para mí ganancia, tenían para mí gran valor, las estimo como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué es lo que para Pablo dice tenía mucho valor? Y él estaba hablando en el versículo 5 y 6 de este mismo capítulo, estaba hablando sobre su ascendencia judía, estaba hablando de que fue circuncidado al 8º día, que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, fariseo, hebreos de hebreos, dice, perseguidor de la iglesia, también se enorgullecía él en algún tiempo de eso. Todo buen judío en aquel tiempo, ¿verdad?, se enorgullecía de ser un perseguidor de esa secta, como le llamaban en aquel tiempo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia en la ley irreprensible. Y eso era el orgullo de Pablo. Eso era lo que tenía gran valor para el apóstol Pablo. Eran muy valiosas esas cosas. Pregunta, ¿qué cosas son valiosas para usted? ¿Cuáles son las cosas más valiosas que tiene en esta vida? Pero dice Pablo aquí que cuantas cosas eran para mí ganancia, valiosas, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. En la Nueva Traducción Viviente dice, no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Sigue diciendo, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas como pérdida, sin valor alguno. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Dice Pablo entonces en estos pasajes que las cosas que consideraba de mucho valor en esta vida en realidad no valen nada comparando con lo que Jesús hizo en su vida. Pregunta, ¿cuántas cosas Jesús hizo en tu vida? Si miras atrás, desde el tiempo en que le conociste a Jesús, si miras atrás, ¿cuántas cosas Jesús ya hizo en tu vida? Todo cristiano debería mirar atrás y ver un cambio, por lo menos. Ver cosas que Jesús hizo en su vida. Ver la transformación que Jesús hizo en su vida. Si miramos atrás y no vemos o no podemos reconocer o no nos damos cuenta, o yo digo no sé si hizo o no, entonces es importante que entendamos que eso es algo que nos indica que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y buscar a Jesús. Un cristiano debería, y no estoy hablando de alguien que conoció ayer o que conoció hace muy poquito tiempo a Jesús,
Estoy hablando de los que ya hace un tiempo están andando en los caminos del Señor. Si no hay cambios en tu vida, mi hermano, mi hermana, tal vez no hayas nacido de nuevo. Es importante que entendamos eso. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos se conoce a la naranja que es naranja y a la manzana que es manzana. Por los frutos identificamos también a un cristiano y a un no cristiano. Entonces, ¿cuántas cosas hizo Jesús en tu vida hasta hoy? Y también dice, Pablo está diciendo, ¿verdad?, que comparado con lo que Jesús hizo en su vida y con lo que tiene preparado para él y para vos y para mí también, Jesús sigue obrando en nuestras vidas. Y todo lo que Él ya hizo, lo que hace y lo que va a hacer, no tiene precio. Es de mucho valor. Y todo lo demás en esta tierra, incluido la familia, incluido las mejores cosas, pierden valor delante de Jesús. Pablo también dice que el supremo valor de ir conociendo a Jesús cada vez más reduce todo lo terrenal a simple basura. Lo que estábamos comentando, todo pierde su valor. Por eso dice Pablo que él lo abandonó todo por ganar a Jesús. Y cuando hablo de ganar a Jesús, cuando Pablo está hablando de ganar a Jesús, no está hablando de ganar la salvación por obras. Sabemos que la salvación, dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesús. Y no es por obra, dice el versículo 9, para que nadie se jacte. Entonces, lo que Pablo dice, usando la expresión para ganar a Cristo, está diciendo de apropiarse de Jesús. Ganar a Cristo quiere decir apropiarse de Jesús, apropiarse de sus enseñanzas, apropiarse del carácter de Jesús. De tal manera que Jesús venga a ser el poder que domina toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras circunstancias. De eso habla Pablo. La traducción en lenguaje actual dice: con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento, dice la traducción en lenguaje actual del versículo 8. Entonces, hermanos, esto que está diciendo Pablo aquí, de que no hay nada comparado en valor con conocer a Cristo, y que todo en esta tierra se reduce a nada, a basura, dice, delante de la excelencia de conocer a Jesús. Esto me trae un poco a la memoria, digamos, la parábola del tesoro escondido que está en Mateo capítulo 13, versículo 44. Vaya conmigo, por favor. Mateo 13, versículo 44. Mateo 13, 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es lo mismo que está diciendo Pablo. Aquí está hablando que el reino de los cielos es semejante a un tesoro que está escondido. Este hombre de la parábola encontró un tesoro, pero un tesoro no cualquiera. Un tesoro de un valor incalculable.
Es un tesoro cuyo valor no se puede calcular humanamente. De eso está hablando esta parábola. Y dice que sintió mucho gozo. Claro que sí, imagínese, hermano. Imagínese, mi hermano, mi hermana, encontrar un tesoro y nos quedamos cortos, ¿verdad? Al decir que ya le permita vivir toda su vida tranquila. ¿Verdad? Qué gozo, ¿verdad? Y sabiendo que ese tesoro usted se puede quedar con él. Qué gozo entonces este hombre que encontró un tesoro cuyo valor no se puede calcular en esta tierra. Y no dudó en ningún momento, dice, en renunciar a todo lo que tenía, porque todo lo que tenía perdió valor delante de ese gran tesoro. Renunció a todo lo que tenía, se despojó de todo, vendió todo con tal de comprar ese terreno en donde estaba el tesoro. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ante un tesoro incalculable, cualquier riqueza, cualquier cosa que usted y yo podamos considerar importante o valioso en esta tierra, pierde su valor y queda reducido a basura. No estoy diciendo que desprecie lo que tenga, no es eso. Estoy diciendo que pongamos en la balanza, la palabra nos enseña que pongamos la balanza. ¿Qué es lo que importa más? ¿Lo terrenal o lo eterno? ¿Lo terrenal o lo celestial? ¿Cuánto cuesta lo terrenal? Todo lo terrenal tiene un precio. Lo celestial es impagable. Y de eso nos está hablando el apóstol Pablo. Entonces Jesús y su evangelio no eran solo lo más importante para Pablo, era lo único que existía en su vida. Era todo lo que existía en su vida. No había otra cosa más que le importe que Jesús y su evangelio. Por eso pudo despreciar y tener en poco cualquier sufrimiento, persecución o peligro que acechaban su vida constantemente. Ese era, entre comillas, el secreto del gozo de Pablo. Él tenía el gozo de estar en Cristo. Estar en Cristo es como estar en un ambiente, es como estar en una atmósfera. Los pájaros están en el aire y los peces están en su ambiente, es el agua. Estar en Cristo entonces es estar en un ambiente en donde constantemente me estoy apoderando del carácter de Cristo, donde estoy buscando el carácter de Cristo. Eso es estar en Cristo. Y eso es lo que hacía a Pablo despreciar, digamos, o tener en poco cualquiera de sus circunstancias. Fíjese que era tan poco, según él, lo que le sucedía, que pudo decir lo siguiente, Filipenses 1:12. Fíjese, y vaya conmigo por favor a Filipenses 1, versículo 12. Y dice Pablo en esta carta, escribiéndole a sus amigos filipenses, le dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Hermanos, mis naufragios, mis persecuciones, mis cárceles, mis apedreamientos, mis persecuciones sirvieron, dice, para el bien del progreso del evangelio. ¿Cuántos piensan en el evangelio cuando están en medio de un problema? ¿Cuántos podemos pensar siquiera en Dios cuando estamos en medio
de un problema. Fíjese lo que dice Pablo. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Todos se dieron cuenta, dice, que yo estoy preso por la causa de Cristo. Tanto en el pretorio, o sea, entre la guardia pretoriana, en el palacio. Recuerden que Pablo estaba en Roma, en el palacio de César, y en toda la casa, en todo el palacio fue patente, fue notorio que mi prisión era por causa de Cristo, dice Pablo. Entonces, lejos de quejarse el apóstol Pablo en contra de sus circunstancias o sentir pena, ¿cuántos de nosotros muchas veces sienten autocompasión de sí mismo, diciendo, ¿por qué me pasa a mí? Si yo le sirvo al Señor, si yo busco obedecer la palabra, si yo me estoy esforzando, ¿por qué, verdad? Lejos de quejarse en contra de las circunstancias, en este caso era su prisión, o sentir pena por sí mismo por la injusticia, lo peor muchas veces que puede pasarnos es cuando cometen una injusticia en contra de nosotros. Oh, injusticia, ¿verdad? Clamamos por justicia para nosotros, ¿verdad? Pero lejos de quejarse por estas injusticias que cometieron con él, Pablo dice que todas las cosas que le sucedieron en realidad contribuyeron para el progreso, para el avance del Evangelio, y eso le producía gozo. Eso le producía gozo al apóstol Pablo. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Él se gozaba, no le importaban sus circunstancias. Lo que le importaba era que el Evangelio estaba progresando, se estaba extendiendo. Y eso le hacía feliz, le daba alegría, le producía gozo. Eso también me recuerda un poco a José, el hijo de Jacob, cuando fue vendido por sus hermanos a Israel. Él había sido vendido por sus hermanos a Israel y después de muchos años él se encuentra con sus hermanos, su familia viene a comprar alimento de Egipto porque había una hambruna en toda la tierra. Y en el versículo Génesis, si puede buscar rapidito conmigo, Génesis 45, versículo 5, José en el versículo 4 le dice a sus hermanos, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, le dice José a sus hermanos. En el versículo 5 le dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué le está diciendo aquí a José a sus hermanos? No se pongan tristes porque me vendieron, porque para preservación de vida Dios me envió delante de ustedes. O sea, Dios permitió que me vendan para que yo venga aquí y preserve la vida de mi pueblo. Eso es lo que está diciendo José. Y dice en el versículo 8, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios. Dios me envió. Y no solo eso, no fue Faraón el que me puso como gobernador por sobre toda su casa, fue Dios. Fue Dios el que me puso como consejero de Faraón
y fue Dios el que me puso como gobernador en toda la tierra de Egipto. Qué interesante poder reconocer que nuestras circunstancias son guiadas por Dios. Tus circunstancias, mis circunstancias son guiadas por Dios. Esta crisis que estamos viviendo, el problema en el cual tal vez estás, la crisis, el problema personal tal vez en el cual estás, la circunstancia en la cual estás, está siendo guiada por Dios. Y tal vez no sepamos hoy cuál es el propósito, o tal vez sepamos a medias cuál es el propósito de Dios. Podemos identificar que es para que el mundo, hablando de esta circunstancia mundial, es para que el mundo levante los ojos y busque a Dios. Es para que la iglesia también aprenda a depender del Dios a quien dice seguir. Es para que también entendamos que para qué sirve nuestra relación personal con Dios. Es para que le busquemos más, es para que prediquemos más en este tiempo. Esas cosas entendemos. Pero hay cosas tal vez que nos suceden y no llegamos a comprender. Tal vez hoy no sepamos lo que Dios está haciendo en medio de nuestras circunstancias, pero en algún momento lo vamos a saber. Fíjese, Génesis 50, 20, siguiendo un poco con la historia de José, en el capítulo 50, versículo 20, sigue hablando José con sus hermanos y le dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, le dice José. Tal vez más adelante vamos a ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero que entendamos o no, no quiere decir que no aceptemos lo que Dios o las circunstancias en las que Dios nos tiene. Yo no estoy hablando de circunstancias que son, por ejemplo, consecuencias de tu pecado o consecuencias de nuestros pecados. De esos tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor sin lugar a dudas. Pero hay circunstancias, ya lo digo de nuevo, como esta mundial que estamos viviendo, en la cual necesitamos aprender. Y tal vez hoy no lo entendamos del todo, tal vez cada uno de nosotros en medio de esto se encuentre en circunstancias muy especiales, cada uno tal vez, algunos sin trabajos, otros tal vez con problemas de salud, etc. Pero un día, así como dijo aquí José, vamos a saber y vamos a decir: era para esto que estoy viendo hoy que Dios permitió mi circunstancia. Entonces, hermanos, ¿quién sino un hombre apasionado por Jesús, por su evangelio y por el reino de Dios podría hablar de esta manera como habla Pablo? Todo lo que me pasa, dice, es para el bien del evangelio. Y lo dice sinceramente. No dice para aparentar no está aparentando una actitud. Lo dice sinceramente. El secreto de su gozo era estar en Cristo. El secreto de su gozo estaba en que el evangelio se extienda. Y solamente una persona apasionada por Jesús, apasionada por el reino de Dios, puede pensar de esta manera. Y en verdad necesitamos apasionarnos por el reino de Dios, desearlo de todo, con todo nuestro ser, para que las cosas terrenales pierdan su valor. Para que de una vez podamos abandonar este mundo espiritualmente.
para que ya no amemos más que a Dios las cosas que hay en este mundo y solamente las cosas del reino de Dios. Dice el diccionario que alguien apasionado es aquel que siente una inclinación o atracción intensa por algo o por alguien. Pablo ya era un apasionado fariseo. No es que Pablo, después de conocer a Jesús, se hizo apasionado. Pablo ya era un hombre apasionado, un fariseo apasionado. Leímos hoy en Filipenses 3:6 de que dice en cuanto a la ley era irreprensible y era perseguidor de la iglesia. Su pasión era su religión, digamos. Ser fariseo, eso le apasionaba. Pero Jesús lo convirtió en un apasionado seguidor suyo y predicador del Evangelio. Jesús tomó esa pasión y lo convirtió en un apasionado en Jesús. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que más te apasiona? En el caso de los hombres es muchas veces fácil de saber, tal vez el fútbol. Hay personas que siguen a su equipo de fútbol a cualquier país del mundo, hace cualquier tipo de sacrificio por ir detrás de su equipo de fútbol o de la selección paraguaya, ¿verdad? No importa si hay buen tiempo, mal tiempo, si llueve, si truena, hace todo el sacrificio por seguir, porque está apasionado, ¿verdad? Y la pasión es algo que, como dije recién, domina tu vida. Es una atracción intensa por algo, por alguien. ¿Qué es lo que te apasiona? Otros pueden estar apasionados por un pasatiempo, qué sé yo. En mi caso fue mucho tiempo la fotografía. Sentí mucha pasión por la fotografía, pero me gusta, ¿verdad? Pero ya no está en primer lugar. Llegó a ocupar el primer lugar en mi vida. Y parece algo tonto, la fotografía, ¿verdad? Pero es lo que a mí me apasiona. ¿Qué le apasiona a usted? Tal vez a algunos le apasiona ver series en televisión. Pueden pasarse un día completo y si es posible 2 días y tantos días como sea posible viendo series. O tal vez el celular, le apasiona el celular y no puede dejar su celular. ¿Qué le apasiona? ¿Qué te apasiona? ¿Qué es sobre qué cosas sentís una atracción intensa? Jesús puede tomar esa pasión y convertirte en un apasionado por Jesús. Si le entregamos al Señor toda esa pasión, así como servimos al mundo en algún momento con todos nuestros miembros, dice la palabra de Dios también, con todos nuestros pensamientos, nuestros miembros, con todos nuestros bienes hemos servido al pecado. Todos éramos apasionados por las cosas de este mundo, y nos entregábamos de lleno y totalmente. Jesús quiere esa pasión para convertirte en un apasionado por Él, apasionado por Jesús. Si no consideramos a Jesús y a su reino como lo más importante, lo más grande, como aquello que tiene un valor incalculable, nunca las circunstancias de nuestra vida nos parecerán como sin importancia. Siempre serán lo más importante. Entonces, muchas veces no podemos ver lo que Dios está queriendo hacer a través de nuestras circunstancias, porque no las vemos desde la óptica de Dios, no las vemos desde la óptica de la obra de Dios. Nuestros pensamientos egoístas no nos permiten ver en medio de las aflicciones.
y a veces ni siquiera en medio de los buenos tiempos. Mucho menos nuestros pensamientos egoístas no nos permiten ver lo que Dios quiere hacer en otros a través de nuestra vida. Y esto no es algo que sucede propio de las personas del mundo, sucede también en la iglesia. Pablo dijo, vaya conmigo por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 21. Pablo dijo, estaba queriendo enviar, dice, a Timoteo a visitar a la iglesia en Filipos. Y dice, para que él vea cómo estaban ellos, él estaba preocupado en su prisión, en medio de su prisión estaba preocupado por el estado de la iglesia. Y dice que quería enviarle a Timoteo, Pablo quería enviarle a Timoteo a visitarles, pues dice versículo 20, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y así somos nosotros la mayor parte de nuestro tiempo. Buscamos lo que es nuestro, como dice la Nueva Traducción Viviente también. Todos los demás, dice, se ocupan de sí mismos. Muchas veces nos ocupamos, la mayor parte de nuestro tiempo nos ocupamos de nosotros mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Necesitamos entonces, en medio de nuestras circunstancias, preguntarnos, ¿qué está queriendo hacer Dios conmigo? ¿O qué es lo que Dios quiere hacer a través de mis circunstancias también? A Pablo lo habían encadenado con un oficial, con un soldado romano. Dice Hechos 28:20. Y esas cadenas le aseguraron a Pablo un oyente del Evangelio. Él no perdió tiempo en predicar el Evangelio al guardia que estaba a su lado, a los guardias que estaban a su alrededor. Y muchas veces, hermanos, no nos imaginamos el impacto que pueda tener la actitud que nosotros tenemos delante de nuestras circunstancias o simplemente compartir el Evangelio con alguien. Esos guardias después fueron y entraron al palacio y hablaban con otros guardias, se convertían al cristianismo, le predicaban a otros guardias, predicaban en sus casas, en el mismo palacio de Nerón. Muchas veces no medimos las circunstancias, o mejor dicho, el impacto, el alcance que pueda tener compartir el Evangelio con alguien o simplemente tener una actitud correcta delante de las circunstancias difíciles. Por el otro lado, las cadenas de Pablo dieron también ánimo a otros cristianos. Dice Filipenses 1:14. Filipenses 1:14. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, hermanos, nuestras circunstancias también pueden dar ánimo a otros creyentes. El apóstol Pablo encadenado ante su circunstancia o la manera en que él reaccionó, la manera en que él reaccionó ante sus circunstancias, dice que le dio valor a otras personas. Entonces, tu actitud y mi actitud son importantes en nuestras circunstancias difíciles, en los tiempos de crisis. La actitud que yo tenga o que usted tenga delante de sus circunstancias influirá para dar ánimo
o para desanimar a otros creyentes. La actitud que vos y yo tengamos puede atraer o no a otras personas a Cristo. Pablo dijo que su encarcelamiento también había servido como testimonio a todos los representantes del poder de Roma. Imagínense, hermanos. Entonces, eso es lo que daba gozo al corazón de Pablo. Pablo no solamente había escogido poner su pasión en lo mejor, sino en lo más excelente de la vida, en Jesús y su reino. ¿Cuál es tu pasión de nuevo? ¿Qué es lo que más consideras valioso en esta tierra? ¿Qué tiene más valor en esta vida para vos? Recordemos que nosotros estamos en una carrera. Pablo dice, y con esto terminamos, en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba en una carrera, vos y yo también estamos en una carrera, estamos detrás del premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. ¿Cuánto vale eso para vos? Sin lugar a dudas, no tiene precio. Así que todo lo terrenal, todo lo que es de esta tierra pierde su valor delante del reino de Dios. Entonces, que el motivo de tu gozo sea estar en Cristo. Que el motivo de mi gozo sea estar en Cristo. Que pueda ser lo más importante poder andar y caminar en esa carrera, poder correr esa carrera. En 2 Corintios 9, Pablo habla sobre la carrera y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los que corren la carrera en los estadios, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y esa es la carrera que tenemos que correr. ¿Hay sacrificios que tenemos que hacer? Claro que sí. Como cualquier otro atleta que se prepara para correr una carrera. Que podamos correr esa carrera y que el motivo del gozo sea Cristo. Que el motivo de nuestro gozo sea siempre estar en Cristo Jesús. ¿Por qué no inclina su rostro y vamos a orar juntos? Vamos a darle gracias al Señor por ese reino que nos tiene preparado. Señor mi Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, porque en verdad necesitamos encontrar gozo. Necesitamos encontrar el gozo en Cristo Jesús, Señor. Necesitamos apasionarnos por ti, mi Señor, porque muchas veces no hemos ni siquiera dejado las cosas de este mundo. Ni siquiera podemos decir que las cosas de este mundo pierden su valor porque no entendemos muchas veces el elevado valor que tiene conocerte a ti, Señor. El incalculable valor que tiene tu reino, mi Señor. Mi Dios Todopoderoso, yo quiero orar en esta noche, Padre, por tu iglesia, por aquellos que están siguiendo y asistiendo, Señor, este mensaje. Mi Dios Todopoderoso, Señor, que nuestro corazón verdaderamente pueda dimensionar, Señor, lo que tu reino vale, Señor. Es un precio incalculable, Señor. Es el tesoro escondido, Señor. Es la perla de mayor valor, Señor Padre Santo. Y que eso, Señor, pueda hacer vida en nuestros corazones. Que eso, mi Señor, pueda
crecer, ese entendimiento pueda crecer, de modo en que hallemos gozo en medio de los problemas, gozo en medio de las aflicciones. Pablo ya nos lo muestra en esta carta, que él, poniendo a Jesús como lo más importante en su vida, no hubo nada que pueda quitarle el gozo. Señor mi Dios, que así sea hoy, a partir de hoy, para mí y para tu iglesia, Señor. Oramos en este tiempo, mi Dios, para que en verdad tu palabra haga esa obra en nuestros corazones, Señor. Oramos por tu iglesia, mi Dios, para que en este tiempo, Señor, esté llena de fe, confiado en ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta noche y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.